Hoy es nuestra última sesión para este año. Me refiero a la sesión que está a mi cargo, en los Salmos. Y vamos a aproximarnos al salmo más conocido de todos. Eso es todo un desafío, porque seguro que hay muchos que se lo saben de memoria. Así que, por un lado, es bueno, porque vais a estar recordando algo, repasando algo que sabéis. Pero, por otro lado, pues es más difícil porque lo tenéis muy conocido. Ya sabéis qué salmo es, no hace falta decirlo, supongo. Bueno, pues vamos a leerlo. Por si acaso alguien no lo pilla, pues es el Salmo 23. Es una de las canciones de este cancionero, que es el libro de los Salmos, y a la vez es un testimonio brillantísimo de David, el rey pastor o el pastor rey. Así que leemos el Salmo 23. Y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo creo que no hay ninguna porción en la Escritura tan favorita como esta. Y de la misma forma, ninguna porción tan leída, tan repasada, tan recordada. Así que vamos a ir sobre terreno muy conocido. Creo que lo opuesto, lo no conocido, lo que casi nadie recuerda y muy pocos pues se han parado en él, es aquel Salmo 88 que vimos hace unos meses. Y si aquel es la negrura, este es la luz brillante. Bueno, pues vamos con este salmo, que repito, es un testimonio de David, que es su autor. Y tiene algunas características interesantísimas. Desde luego que si tuviésemos que ponerle una etiqueta, un título, y a mí me gusta hacerlo siempre, ese título sería seguridad. Qué importante, ¿verdad? Nunca hemos vivido un tiempo tan inestable, tan inseguro como el que tenemos ahora. Los proyectos, los planes, no se pueden hacer a largo plazo porque todo cambia muy rápido. Qué importante es tener algo seguro a donde agarrarnos y vivir con seguridad en lo más importante, que es de lo que trata el Salmo. Por otra parte, en el Salmo hay algo en lo que casi nunca nos fijamos, porque le llamamos el Salmo del pastor. Sin embargo, parte del Salmo es evidentemente tomando la figura del pastor para ilustrar el trato de Dios con el creyente. Pero otra parte del Salmo ya no es el pastor. Si os habéis fijado, hay un cambio notable a partir del versículo 5. El Salmo solo tiene 6 versículos. Bueno, pues a partir del versículo 5 ya no es un pastor la referencia, es un amigo, o quizá un padre. Si recordamos aquella imagen del padre del hijo pródigo, pues quizá un padre, pero ya no es un pastor. Pero en todo caso, lo que a lo largo de todo el Salmo corre es la seguridad de la relación con Dios en estas dos figuras tan importantes. Así que vamos a ir paseándonos por el Salmo y disfrutando de su contenido. El Salmo arranca diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y parémonos ahí un poquito. Es evidente que David tenía mucha experiencia como pastor.
¿Os acordáis que cuando fue ungido mandaron a buscarle y estaba cuidando el rebaño? Y cuando mató a Goliat, le mandó su padre a buscar, estaba guardando los rebaños, y le mandó a buscar para que llevase cosas, provisiones a sus padres, algún regalito para los jefes, y que de paso informara cómo estaba la cosa, estaban en la guerra. Y sus hermanos, ¿os acordáis?, le acusaron diciendo: vaya, has venido aquí a curiosear y has dejado las ovejas. Y precisamente en ese acto, en ese día, en esa visita, David le dice a Saúl que si llegaba al caso, si alguna fiera atacaba a las ovejas, él mataba a la fiera. Así que tenía mucha experiencia como pastor y no tengo ninguna duda que esto le fue muy útil después en su ejercicio como rey. Así que David dice: Jehová es mi pastor. Y está hablando un pastor, por lo menos en su experiencia. Y esto, ¿qué nos dice? ¿Qué nos trae a nosotros a nuestra consideración? Pues creo que es muy sencillo. David sabía muy bien que el pastor se tenía que cuidar de la seguridad de las ovejas y naturalmente de su alimentación. Así que tenía que estar constantemente pendiente de todo el rebaño, si una oveja se extraviaba, si una oveja se lastimaba, si se caía y si había algún ataque exterior, y desde luego si comían bien y si bebían. Así que el Salmo en su primera parte está perfectamente ubicado en esa ilustración, en esa figura. Y desde luego, ahora pongámonos nosotros en lugar del salmista, repasemos el Salmo como un dicho nuestro: si Jehová es mi pastor, ¿habrá alguna posibilidad remotísima de un cuidador mejor? Pues no cabe duda que es imposible. El mejor cuidador posible, el mejor pastor posible, ese es el pastor del que habla David y el pastor de todo aquel que, como David, ha puesto su fe completamente en el Señor. El pastor que no duerme, que no se cansa, que no se le escapa nada de su vista, que conoce nuestras angustias y nuestras alegrías, nuestros pensamientos, nuestros proyectos, nuestros fallos. Es el cuidador perfecto. Pero a continuación, David dice algo que casi nunca, por lo menos que yo sepa, nos paramos en ello. Como Jehová es mi pastor, diría David, nada me faltará. ¿Habéis pensado en esto? ¿Nada de qué? Es que esto es muy importante. Porque sabéis que hay algunos que piensan, bueno, como yo soy un hijo de Dios, todo sale a pedir de boca. Y tengo todo lo mejor de todo. Nada me faltará. ¿Seguro? Es que esto es muy importante. Porque si arrancamos pensando que el nada me faltará es desde la perspectiva de la sociedad en la que vivimos, pues quedaremos frustrados. Porque nosotros, en medio de esta sociedad, humanamente hablando, socialmente hablando, financieramente hablando, tenemos los mismísimos problemas que tiene todo el mundo. Entonces, ¿qué es? Nada me faltará. Tenemos enfermedades, la muerte, pérdidas, fracasos. ¿Qué es? Nada me faltará. Creo que esto es importantísimo en este salmo. ¿Nada de qué? Bueno, pues sigamos avanzando por el salmo y creo que lo vamos a ir descubriendo. En primer lugar, el salmista parece que quiere fijarse en la vida diaria, en la vida normal, la vida diaria. Y esta vida diaria, pues versículos 2 y 3. La vida normal. Y dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Siguiendo con la figura del pastor, David está pensando que él tenía buen cuidado de que sus ovejas fuesen bien alimentadas
y ya sabéis que de vez en cuando necesitan beber. Así que las llevaría a un lugar, ya tendría previsto, donde había pasto y donde había agua. Bueno, y esto, en relación con nosotros, hay dos términos que se repiten en este versículo, en el versículo 2, que son muy interesantes: descansar y reposo. Así que ya tenemos tres elementos aquí: el alimento, la bebida y el descanso. ¿Y qué es este alimento? Pues creo que debiéramos tener claro, y es evidente, que dado que nada me faltará no se refiere a cosas materiales en general, eso no quiere decir que estemos abandonados, pues es evidente que el alimento al que se refiere David aquí es el alimento espiritual, es la palabra de Dios. ¿Os imagináis? Supongo que se puede dar el caso, una oveja, ya que estamos hablando de un pastor, ¿os imagináis una oveja que la llevan a un lugar estupendo para comer y está con la cabeza levantada y no come? Sería absurdo, ¿no? Bueno, yo he tenido el privilegio de andar cerca y de ver los rebaños en el monte y bueno, pues las ovejas normalmente están comiendo siempre. Es que además incluso se han utilizado para mantener limpios ciertas zonas, porque están comiendo siempre. Y hay que ver cómo comen. Bueno, pues una oveja que no come es una cosa muy rara. ¿Y un creyente que no come? ¿Que no se alimenta? Porque el alimento es la relación con el Señor, y la relación con el Señor básicamente es lo que recibimos de Él, que es su palabra, que ya la tenemos, y lo que nosotros, digamos, devolvemos en cierta manera, que es la oración y la alabanza. Así que el alimento es la palabra de Dios, sin duda ninguna. Pero hay otro aspecto que yo mencionaba antes, este término, descansar y reposo. Y esto creo yo que lo que significa es paz, sobre todo paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Paz. ¿Sabéis? Cuando nuestra comunión con el Señor está funcionando y cuando nos alimentamos de su palabra y nos paramos en ella y meditamos, no solo leemos, sino que meditamos, una de las consecuencias es paz. Sencillamente porque, igual que en esta mañana hemos estado recordando el inmenso precio que Dios pagó por cada uno de nosotros, sin que nosotros tuviésemos no solo mérito, sino que en realidad demérito, o sea, todo lo contrario del mérito. Y nada menos que la vida del Señor Jesucristo fue dada por nosotros, y eso hace de nosotros hijos de Dios. ¿No trae paz eso a nuestros corazones? Algo que nunca jamás podríamos conseguir, lo hemos recibido por pura gracia. ¿No nos da paz eso? Y nuestra perspectiva, como nos recordaba Esteban hace un rato, nuestra perspectiva es extraordinaria. En realidad nos faltan palabras y hasta nos falta percepción para darnos cuenta realmente de lo que esperamos gracias a eso. ¿No nos da paz eso? En un mundo inseguro, donde no se sabe lo que va a pasar mañana, donde día tras día oímos de conflictos, de problemas, de desengaños, de enfrentamientos, de violencia, ¿no nos da paz eso? Bueno, pues creo que aquí hay un aspecto que a lo mejor lo descuidamos al repasar el Salmo, porque el Salmo es un salmo tan hermoso, tan consolador, que a veces no nos paramos en él. Primero, en nada me faltará, y fijarnos bien qué es lo que Dios se compromete a que nunca nos falte. Y después, los alimentos, en lugares de delicados pastos, pastos buenos, agradables, junto a aguas de reposo. Y en la Escritura es comparada precisamente con el agua y con el alimento. Escribiendo a
los hebreos, el autor de la carta, que no conocemos, no sabemos quién fue su autor, se lamenta que sus receptores no progresaban en el conocimiento de la palabra de Dios y tenía que darles algo muy sencillo, leche, dice él, en vez de alimento sólido. Dice allí en Hebreos, en el capítulo 5, ¿cómo anda nuestra relación con el pasto? Porque es que el disfrutar de la palabra de Dios solo es posible teniendo contacto con la palabra de Dios. Volviendo a esa ilustración pobre que yo ponía antes, si una oveja está en medio de un pasto maravilloso, delicioso, buenísimo, verde, y la oveja está así mirando para las nubes, no le sirve de nada. A lo mejor a veces nos ocurre eso, que teniendo la palabra más rica que jamás hubo antes de empezar el culto, hablaba con Manolo Crespo y recordábamos, porque es algo que seguro que os suena, que cuando se quiere hablar de una cosa, sobre todo un tratado, un libro, un estudio, que es lo más que se puede uno imaginar, hoy se dice, es la Biblia la Biblia de la informática, la Biblia de la fontanería o la Biblia de la física, lo más. Eso quiere decir que, en el fondo, todo el mundo reconoce que la Biblia es el libro supremo sobre todos los libros. Bueno, ¿qué tal anda nuestro contacto con él? Porque esa paz íntima, profunda, sencilla, que viene de alimentarse de ella, tenemos que comer. Y en realidad, en el día a día, a ver a quién se le olvida comer. Yo creo que a nadie. Hombre, hay algún día, bueno, no estoy bien y hoy no voy a comer poquito porque estoy mal del estómago. Bueno, es posible. Pero normalmente, cuando llega la hora, empieza aquí el agujerito y vamos, a comer tocan como sea. Y si no está más rica, pues menos. Y si está la comida muy buena, es una delicia. Bueno, pues a eso se refiere el Salmo. Y además hay otro aspecto que tiene que ver con lo mismo, con el alimento, pero también tiene que ver con las manifestaciones de Dios en nuestra vida. En el versículo 3 arranca diciendo, confortará mi alma. Y eso, en muchas ocasiones, y todos tendréis experiencias, en muchas ocasiones tiene que ver con cosas que ocurren en nuestra vida. Y que decimos, qué bendición del Señor esto. A veces no lo analizamos, no nos paramos en ello. Pero cuando nos paramos, ¿cuántas veces, como recordábamos repasando el Salmo 103, cuántas veces tenemos que decir, Señor, gracias, porque yo en realidad no me había dado cuenta, pero esto es algo que viene directamente de ti a mi vida? Pero de la misma manera, cuando meditamos la Escritura, toda la Escritura, no solo el Salmo 23, descubrimos pasajes preciosos que levantan nuestra cabeza, que nos hacen recuperar la verdadera perspectiva de nuestra vida como creyentes, que reaniman, porque a veces nadie está libre de pasar momentos difíciles emocionalmente y que estemos derrumbados. Y la palabra de Dios es, sin duda alguna, la mejor terapia posible. Así que el salmista lo sabía por experiencia, y si alguien podía hablar de momentos difíciles, sin duda era David, sin duda ninguna. Y él dice, confortará mi alma, mi pastor, el que me cuida. Pero es que el que me cuida ha dejado su mensaje para nosotros. Y su mensaje puede, y lo hace, confortar nuestra alma, animarnos, reanimarnos más bien. Y sigue diciendo en el mismo versículo 3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Desde hace muy poco tiempo para acá, pero bueno, ya hace unos años, pues casi todo el mundo dispone, incluso en su teléfono móvil,
como es mi caso, no lo tengo en el coche, pero sí en el teléfono, y va fenomenal. El GPS, el navegador, que dicen otros, es decir, esa voz que no se sabe de quién es y que a veces es más pesada cuando uno va por la carretera, que es un caso, pero que llegado el momento te lleva a la puerta de casa, al sitio donde vas, sin pérdida ninguna. Cuando estuvimos en el mes de octubre, en esa gran reunión promovida por la Unión Bíblica en Braga, en el encuentro, esa reunión con hermanos de Portugal, pues la verdad es que llegar allí es bastante complicado. Están las afueras de la ciudad de Braga y no es nada fácil llegar. La primera vez que fuimos, que no teníamos GPS, pues nos costó bastante. Nos perdimos varias veces por la ciudad. En esta ocasión llevábamos nuestro GPS, nada, nos puso a la puerta. O sea, pero vamos, sin tener que pensar nada. Toma a la derecha, toma a la izquierda, sencillísimo. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero naturalmente, volvemos de nuevo, David está hablando de la palabra de Dios, principalmente. Y es David que habla de esto en más ocasiones, pero está hablando de la palabra de Dios. Y nosotros hoy, el Salmo 23 es igualmente válido, igualmente estimulante, consolador, animador, reanimador, igual. Pero guiados por sendas de justicia, por amor de su nombre, el GPS de la conducta es la palabra de Dios, sin duda ninguna. Incluso en muchas ocasiones sabemos muy bien lo que el Señor quiere de nuestra conducta. Y lo sabemos. Ya sabéis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois. Si las hacéis, pues claro. Pero qué bueno es, qué importante es tener una dirección de nuestra vida que sea fiable. Sabéis que una de las características ideológicas de nuestro tiempo es que no se admite lo absoluto. No hay verdad absoluta para nada, no hay nada absoluto. Así que todo el mundo vive en lo relativo. La verdad, no, hay verdades, será tu verdad, por ejemplo. Así que, aunque se habla bastante todavía de principios, en realidad, si profundizas un poco, nadie sabe cuáles son los principios ni por qué. Y en realidad, en nuestra sociedad occidental, los principios surgen de la Biblia. Y si excavamos un poquito, lo vamos a descubrir. Pero eso ya se ha olvidado. Así que, qué gran privilegio es tener un libro como la Biblia, el libro por excelencia, que nos sirve de orientador de la conducta. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. A fin de cuentas, David, con todos sus fallos, como cualquiera de nosotros, si hay algo que destaca muchísimo en la vida de David, es su comunión con Dios. Muchísimo, su dependencia del Señor a lo largo de toda su vida. Nosotros casi siempre que miramos a David nos fijamos, como nos pasa con todo el mundo, no es solo con David, nos fijamos en sus fallos. Pero ¿os habéis fijado cuántas veces David tiene actitudes realmente sorprendentes? Porque está dependiendo del Señor. Y el temor de Dios llena su vida de una forma muy particular. Hay muchas ocasiones. Y no vamos ahora a hacer un repaso en la biografía de David, que seguramente conocéis, pero no está de más repasarla de vez en cuando. Así que tenemos el cuidador perfecto, el Dios de cielos y tierra. Tenemos su compañía en la vida diaria y en la medida en que nosotros disfrutamos y, por decirlo así, realizamos esa compañía, tendremos todavía mucho más ese alimento que nos da paz en cualquier circunstancia.
esa dirección que tanto necesitamos en un mundo que no sabe a dónde va ni por qué, y de cada vez más, que va, digamos que incorporando nuevas costumbres, nuevos principios, nuevas ideas, que al final está todo el mundo perdido. Qué privilegio es tener principios sólidos para nuestra vida, y los tenemos en la palabra de Dios, como David reconocía en su propia vida. Pero hay un paso más en el Salmo. Versículo 4. El versículo 4 es uno de los versículos más consoladores, o si queréis más incómodos, de este Salmo, las dos cosas. David dice en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, empieza así, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué entendería David por valle de sombra de muerte? David pasó de todo. Según deducimos de alguno de sus salmos, alguna enfermedad muy grave que parecía que era mortal. Hay algunos de los salmos de David que lo dejan clarísimo. Vivió perseguido como el enemigo público número uno durante años. David lo pasó muy mal. Algunas de las cosas que pasó mal eran consecuencia de sus propios actos, pero otras para nada. Dios permitió en su vida circunstancias dificilísimas, durísimas, injustas, muy dolorosas, y David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así que, como en todo el Salmo ocurre igual, lo que predomina en el Salmo es la seguridad, porque Dios está allí, porque está allí al lado. Está allí al lado para guiar a los buenos pastos, está allí al lado para guiar la conducta y está haciendo compañía en los malos momentos. Creo que una imagen típica de alguien que está muy enfermo o quizá agonizando es el contacto con la mano, el contacto físico de una persona querida. Yo no sé si, creo que sí que es un privilegio, pero pues igual uno no quisiera. Yo solamente he vivido una muerte en directo, solo una, aquí en Vigo, en el Hospital Xeral. Y me quedan algunos recuerdos de ese fallecimiento que viví en directo. Yo fui a visitar en el momento de la agonía, y era un familiar, y allí estaba el hijo, y tenía su mano cogida y le estaba diciendo cosas de cariño, de estímulo, de ánimo, y ese momento yo creo que tiene bastante que ver, aunque eso sea un caso más extremo, pero tiene bastante que ver con lo que dice David. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No es un amigo, no es un hermano, no es un hijo, no es un padre, es Dios mismo. Es el cuidador perfecto. Pase por donde pase, si tú permites que yo pase por circunstancias terribles, si lo permites, y cuidado con esto, el nada me faltará parece chocar con esto. Pues no choca con esto. Si Él permite que pasemos por las peores circunstancias, lo que nunca nos va a faltar es su compañía, su presencia. Por eso David dice, no temeré mal alguno, no tendré miedo. Sé que lo peor no puede pasarme, porque voy a estar seguro a mi lado, mi cuidador estará ahí. Él permite que pase por ese camino, por ese tramo difícil, pero Él estará ahí a mi lado para darme el ánimo que necesito. Y yo sé que estoy seguro a su lado. Y dice más en este versículo 4, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esto se ha interpretado de muchas maneras
Y yo creo que una de las maneras más normal y más lógica es que la vara que usa el pastor o que usaba en su día, porque ahora ya quedan pocos, aunque todavía funciona la mesta, ese viaje de las ovejas en rebaños que hasta pasan por el centro de Madrid para cambiar los pastos del invierno y el verano. Pero, de todas formas, creo que nos pilla un poco lejos, así que nos es un poco más difícil entenderlo. Pero, sin duda alguna, esto tiene que ver con la corrección. Porque las ovejas, como nosotros, también se extravían, también se apartan, también se separan del rebaño. Eso también nos pasa a nosotros. Y la vara puede servir para, ¿a dónde vas? Sencillamente, una cosa muy sencilla, muy habitual. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Y por qué aliento? Si yo me quería ir por ahí, y tú, ¿a dónde vas? Ven para acá. ¿Aliento? Pues sí, porque quiere decir que mi pastor está allí y le importo a mi pastor. Y no quiere que me vaya, porque me quiere, porque para él soy importante. Y cuando ve que me desvío, me llama, me busca, me vuelve al rebaño. Qué seguridad, ¿verdad? Qué seguridad. Un pastor que me ofrece los pastos, que me da paz, que me reanima, que no me deja ni en los momentos difíciles, sino que está allí a mi lado para darme ese ánimo que necesito en los peores momentos, y además de eso también me corrige cuando me desvío. Y a partir de ahí el Salmo entra en una relación con el Señor que ya no es el pastor, es el amigo, o a lo mejor el padre. Porque el versículo 5 arranca diciendo: aderezas mesa para mí en presencia de mis angustiadores. Este es un texto impresionante. Aderezas mesa para mí en presencia de mis angustiadores. ¿Os acordáis, por poner una escena que creo que lo ilustra muy bien, os acordáis de Pablo y Silas en la prisión en Filipos? ¿Os acordáis? Claro. Bueno, pues les habían zurrado bien, estaban con heridas sangrando, estaban atados con cadenas en un calabozo inmundo. Y mira tú, Pablo y Silas, pues yo diría que estaban felices. ¿Ah, sí? Esto es, casi no cabe en cabeza humana. En vez de estarse lamentando o quejándose en alta voz, qué injusticia que hemos hecho nosotros, estaban cantando. Cantando. Y aquello conmovió a la prisión. Estaban cantando. Aderezas mesa para mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, tenían una paz que nadie allí podía tener y un gozo íntimo que a veces confundimos ese gozo con la alegría pasajera. El gozo del Señor es otra cosa. Nada me faltará. Eso entra ahí directamente. Ese gozo íntimo de ser suyos, de tenerle a Él como pastor y como compañía, también en ese momento, y saber que la proyección de nuestra vida va mucho más allá, es mucho más rica que estar cómodamente en el confort que nos ofrece nuestro tiempo, y que en cada tiempo lo hubo, aunque fuese distinto, y hoy nos parece que no era ni confort siquiera, o la riqueza, o el lujo, o el disfrute, el placer, el poder, es muchísimo más que eso. Así que por eso Pablo y Silas cantaban allí, en la cárcel de Filipos, y por eso el salmista dice: aderezas mesa para mí en presencia de mis angustiadores. Qué impresionante, ¿verdad? Qué impresionante, qué imagen tan extraordinaria. Pero sigue siendo, en todo el Salmo, una intensa y continua comunión con Dios, por medio de su palabra. No me cabe ninguna duda. Continúa diciendo:
Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y aquí hay dos ideas sencillas que conocéis muy bien. Los que eran ungidos eran los reyes y los sacerdotes. En Apocalipsis, en el capítulo 5, hay un gran canto celestial y en él los salvados dicen: nos has hecho reyes y sacerdotes. ¡Qué privilegio! Reinaremos. Es algo que va más allá de lo que nosotros podemos ni siquiera comprender. Pero hemos estado aquí en esta mañana ejerciendo el sacerdocio, es decir, teniendo acceso directo al Dios de la gloria, sin más intermediarios que el Señor Jesucristo. Unges mi cabeza con aceite. ¡Qué privilegio! Pertenecer a Dios como hijos. Ser, por tanto, familia real y sacerdotes, es decir, con acceso directo a Dios por esa condición. Mi copa está rebosando, y eso de la copa tiene bastante que ver con la herencia. Y volvemos a lo mismo. David se sabía un hijo de Dios. Y hay por ahí un himno que yo no recuerdo, pero creo que es un himno del Himnario, pero no me acuerdo qué himno es, que habla de ser un hijo y heredero. Y hace un rato se nos leía ese texto tan impresionante de Primera de Pedro, capítulo 1. Bendito el Dios y Padre. Bueno, es que en realidad cuando reflexionamos en la Escritura, cuando descubrimos las riquezas que tenemos en el Señor, nuestra copa no es que está llena, es que ya desborda. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. A veces parece que estamos revolviendo en la basura de la pobreza cuando somos príncipes del reino de los cielos. Y por último, David habla del futuro. Y en nuestros días se habla muchísimo del futuro, muchísimo. En todos los sentidos. En lo social, en lo laboral, en lo económico, se habla muchísimo del futuro, siempre. Los que hablan del futuro siempre han tenido quien los escuche. Pues mirad lo que dice David al terminar el Salmo, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, así será mi futuro. Nada me faltará. ¿Nada me faltará de qué? De lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante no es ni la ropa, ni la comida, ni la situación económica, ni la situación social. Lo verdaderamente importante es que yo pertenezco al Rey de Gloria como hijo suyo. Eso sí que es importante. Y tengo la garantía que eso nunca faltará. Eso sí que es importante. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué? Pues porque el Señor es mi amigo, mi Padre, mi hermano. El Señor Jesucristo dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos, nada menos. Y además está siempre conmigo. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo interiorizamos, lo sentimos, lo experimentamos, porque es grandioso. Y termina el Salmo, en el versículo 6, la última parte del versículo: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Como sabéis, a lo mejor no lo sabéis todos, pero es igual. Yo he trabajado muchos años y todavía hago algún pinito por ahí en una compañía de seguros. Y las compañías de seguros garantizan cosas, aseguran el futuro. Por ejemplo, si te pasa algo, lo arreglamos. Si es un seguro del hogar, si te pasa algo, lo arreglamos. Si es un seguro de vida, ¿sabéis lo que es el seguro de vida? Es un seguro de muerte. Porque el seguro de vida dice, si te mueres, te pagamos. Bueno, le pagan a los que quedan. Pero en muchos casos es una garantía importantísima. Porque a lo mejor si fallece alguien que lleva el peso de la economía familiar y de repente la familia se queda sin esa economía, pues ahí está el seguro de vida para
proveer un dinero. Y cuántas trampas y cuántas historias hay con los seguros de vida. En la casa de Jehová moraré por largos días o para siempre, que es lo mismo. ¡Qué maravilla! Vidas como las demás, en un mundo como los demás, pero con algo muy especial. Jehová es mi pastor, el Señor es mi cuidador permanente. De lo más importante no solo no me va a faltar nada, sino que voy a tener muchísimo. Y voy a vivir en esta tierra, en medio de los demás, hablando el mismo idioma, teniendo los mismos catarros, o los mismos sustos, o los mismos accidentes, o los mismos pérdidas de trabajo, tener trabajo y estar a disgusto, igual que los demás. Pero tendré algo que los demás no tienen. Tendré la compañía personal y continua del Rey de la Gloria. Y podré vivir como un hijo suyo, como un heredero suyo. Y además, con no la esperanza a ver si tal vez es posible, sino la seguridad de ir a vivir para siempre en su reino de gloria. ¿Se puede pedir más? Es que no hay nada que lo sobrepase. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por esta canción, por este testimonio de David, por este testimonio que nos llega desde hace 3000 años, pero que tiene una actualidad absoluta. Señor, te damos gracias porque de veras que por nosotros, claro que no merecemos nada, claro que no podemos conseguir nada de verdadero valor por nosotros mismos. Pero, Señor, gracias porque nos has recibido como hijos. Nos has hecho herederos tuyos. Y como hijos tuyos y como herederos tuyos, nos has asegurado tu compañía permanente. Nos provees de todo aquello que verdaderamente necesitamos. Haces brillar nuestros ojos de ilusión y de alegría. Llenas de paz nuestros corazones cuando las cosas no van bien. Señor, gracias porque tenemos todo lo especial que necesitamos en ti. Gracias por ser nuestro cuidador, por ser nuestro compañero, por ser nuestro amigo y por darnos herencia eterna contigo. En el nombre de Jesús. Amén.